reglamento que Dios había establecido en su iglesia para que ese pueblo caminase en victoria, para que ese pueblo, vaya donde vaya, vea que Dios estaba con él. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y esta palabra que le vino a Jeremías, un hombre que tuvo 40 años de ministerio, llorando y gimiendo delante de Dios porque el pueblo de Dios se había rebelado contra lo que Dios había establecido, y él ya no quería predicar. Ella no quería hablarle porque no entendía, porque nadie, aleluya, interpretaba lo que él traía de parte de Dios. Más otros 10 años de apostasía en el pueblo de Dios, alejándose de los preceptos y mandamientos de Dios para moverse en su propio camino. Lamentablemente, en este tiempo de la iglesia postrera del Señor Jesucristo, está ocurriendo exactamente lo mismo. Alabado el nombre del Señor. Es el tiempo en el cual la iglesia va a ser probada y reprobada, porque es de aquí donde nos iremos, aleluya, con el Señor. Y cada uno de aquellos que abracemos la causa de Jesucristo, tendremos que entender que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, comenzar a obedecer como está escrito, no como a nosotros nos parece, no como nosotros queremos, no como a nosotros nos gusta, sino como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios hace nueva nuestra vida, y si nos movemos en la palabra de Dios, tendremos victoria en cada cosa que emprendamos. Bendito el nombre del Señor. Dice el profeta Isaías, aleluya, 53, verso 6, cada cual se apartó por su camino. Bendito el nombre del Señor. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Bendito el nombre del Señor. La consecuencia en este tiempo de aquellos que se dejan de transitar el camino que Dios ha establecido para que nosotros andemos por él, sufrirán las consecuencias. Vendrán sus problemas familiares, vendrán sus conflictos matrimoniales, sus hijos se volverán más rebeldes y no querrán estar sujetos por la rebeldía, aleluya, que el enemigo va infiltrando en aquellos que se dejan de caminar en las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Es el tiempo en el cual tenemos que estar más firmes que nunca. Este ministerio no es un ministerio de liviandad, no es un ministerio de jugar con los endemoniados. Este es un ministerio de verdad, y por lo tanto tenemos que mostrar que este ministerio es el ministerio que Dios ha levantado en este tiempo, para los tiempos postreros de su iglesia, para que vea aquellos que se han enfriado, se han apagado, que el Dios del cielo tiene poder para transformar y para cambiar y para hacer nuevas todas las cosas. Es el tiempo en que Dios ha determinado